Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Em, Vamos a comenzar la sesión práctica, bueno, a comenzar o a continuar, pero a comenzar por parte de lo que es el software Geoda, la sesión práctica número 2. Recordaréis que el otro día pues, vimos cómo Geoda permitía abrir mapas y permitía también colocar un mapa base detrás para saber pues, es decir, en qué contexto geográfico, pues incluso con varias formas de visualizar ese contexto, ya sea con mapas de carreteras, mapas de tipo orográfico, con montañas, con incluso hidrográfico, con el dibujo de los ríos. Es decir, teníamos muchas opciones para representar el mapa base y es como un dibujo que aparece detrás. Realmente el mapa digital, como vimos, pues era un fichero que nosotros abríamos y un fichero que, como veíamos, no era realmente uno, sino que era como mínimo tres. Lo que pasa es que lo que al fichero que llama Geoda es aquel que tiene como extensión SHP y que se encuentra íntimamente unido como mínimo a dos más, al DBF, que es el que contiene la información alfanumérica, es decir, la tabla de datos, una tabla muy similar a la que vemos en el programa Excel, ¿no? Y luego un fichero SHX que lo que hacía, si recordáis, era unir lo que es el fichero con los dibujos o con la cartografía con lo que es el fichero alfanumérico. Y por último, había un fichero importante, el fichero PRJ, que contenía la información de las proyecciones. La proyección nos permitía colocar el mapa de una manera exacta en un lugar de la Tierra, ¿no? Del globo terráqueo, y poderlo conectar con otros mapas, pues ya sea de ese mismo país o de otros países, ¿no? Esto, a veces esta información no está disponible y entonces, bueno, ya lo veremos más adelante, tendríamos que generarla nosotros, es decir, lo que llamamos dar una proyección a un mapa, ¿de acuerdo? Bueno, esto que estoy contando, pues lo podéis ver aquí, ¿verdad? El otro día estuvimos trabajando con un fichero con el mapa de los censos, ¿no? Y hoy vamos a trabajar, yo creo que es exactamente el mismo fichero, pero que lo he llamado INMI porque si recordáis, pues tenía datos de inmigración, ¿no? Yo desde aquí, desde la ventana del Finder o desde el explorador en Windows, yo podría abrir, bueno, podría abrir de una manera más directa, si lo tengo así configurado, el archivo DBF, lo podría abrir, por ejemplo, con Excel, ¿no? O con Numbers o con otro programa de hoja de cálculo, pero lo que ya no permite, por ejemplo, Excel, sería guardarlo como DBF. Yo también comenté que este archivo podemos verlo, pero no es muy recomendable tocarlo o alterarlo desde fuera de lo que es el propio programa Geoda en este caso, o un programa pues que permita trabajar con mapas, por ejemplo, cualquier sistema de información geográfica. Bien, pues aquí vemos un poquito estos cuatro mapas y lo que vamos a hacer es abrirlo, pero abrirlo con el programa Geoda, ¿vale? Voy a poner una hoja en blanco detrás porque ya os comentaba pues que Geoda se abre pues como un conjunto de ventanas, ¿no? Y que andan flotando por el escritorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues viene bien pues que haya un fondo blanco para no despistarnos demasiado. Entonces, yo podría abrirlo, como ya lo he abierto previamente a la clase, pues se guarda aquí en memoria y si no, pues bueno, recordáis que para abrir un fichero desde Geoda, pues hay que darle a esta carpetita y en este caso nuestro, como el mapa ya está creado, pues lo vamos a abrir pues como SRI Shapefile, es un archivo shape. Hay otros formatos de archivo y bueno, pues yo lo tengo guardado en una carpeta que se llama SGeoBase y dentro de la subcarpeta INMI y como estaba comentando antes, yo lo que tengo a la vista, que lo va a abrir Geoda, es el archivo shape, pero en realidad Geoda abre todos, abre los cuatro, ¿no? Entonces, si yo le digo abrir, pues tendríamos el mapa de Chile al completo, pues con la Antártica y probablemente con las islas del Pacífico, probablemente con la isla de Pascua. Habría que
que observar, por ejemplo, si no lo vemos claramente en la pantalla principal, pues podríamos ir, por ejemplo, a la tabla, si no es una tabla exageradamente larga, con muchísimas filas y está bien estructurada, pues podríamos ver, aunque vamos a tener siempre los problemas de las señas, yo no sé si esto se podría solucionar. Geoda tiene un menú que permite darle formato a los términos, ¿no? O sea, me parece, no me acuerdo muy bien si está en Options, el encode, ¿vale? Que hay varias maneras de codificar. Yo creía que estaba como UTF-8, efectivamente, se ha cambiado. Mirad, lo que he hecho aquí en Options es ir a la opción encode de codificar y creía yo que venía así por defecto, pero bueno, el código UTF-8 es uno de los códigos que nos permite, que hace posible leer las tildes y las ñes, ¿no? De la lengua española y bueno, pues como vemos ha cambiado totalmente porque antes estaba realmente imposible. Como os decía, yo puedo hacer un recorrido si la hoja de datos, como comentaba antes, está bien preparada, porque puede que lo esté, como es el caso aquí, pero pudiera no estarlo. Y yo podría, si yo no veo claro en el mapa, por ejemplo, como estaba comentando antes, ¿no? Que no sabía hasta qué punto, pues en el mapa pues aparecían las islas del Pacífico, pues podría intentar, pues no lo sé, echar un vistazo, ¿no? Por ejemplo, y ver si es así. No sé si aparece, si aparecen como parte a lo mejor de Valparaíso, o creo que había una isla que era parte de la región de Valparaíso. Si yo podría seleccionarla de esta manera, ¿no? A la región, en principio se ilumina en el mapa. ¿Cómo lo he hecho? Bueno, yo para seleccionar puedo hacer varias formas, o sea, puedo hacerlo de varias formas. Puedo hacerlo sobre el mapa, seleccionar, o puedo hacerlo, por ejemplo, con la tecla Shift del teclado, pues puedo colocarme, por ejemplo, a ver dónde estaba el paraíso. Es que me parece que no he seleccionado todas. A ver, colocaría aquí, por ejemplo, que es la última de Valparaíso, y me vendría aquí, que es la primera, ¿vale? Entonces sí que parece que se iluminan algunas islas, me ha parecido verlo. Otra forma, a lo mejor más fácil, pues sería, claro, solo puedo utilizar en este caso este botón de seleccionar y tendría que usar rectángulos, por ejemplo, para hacer una selección. Podría a lo mejor intentar no tocar el continente para nada y ver si hay algunas pintitas aquí, que parece que sí, ¿vale? Que se corresponden con las islas del Pacífico. Efectivamente, sabía yo que en la región de Valparaíso y luego estaba la isla de Pascua y estaba también Juan Fernández, ¿vale? Y así pues con otras, no sé si hay más islas, estas dos con seguridad, y habría que ver si hay alguna otra más. No, solo estas dos. Entonces, bien, esto es importante porque hay veces, según para qué análisis, que las islas a lo mejor no son relevantes o pueden ser un problema, porque, no sé, por lo pronto están aisladas, valga la redundancia, y según para qué tipo de análisis espacial, pues las islas pues pueden, como digo, ocasionar problemas, el hecho de que haya observaciones que estén aisladas. También, bueno, pudiera ser que por algún motivo yo quisiera excluir alguna parte del territorio, ¿vale? Ya sean las islas o cualquier otra parte del territorio. Imaginar que yo quiero aislar, por ejemplo, la zona de la Antártica, ¿no? Pues lo puedo hacer así, como digo, ¿no? O como están ordenados, lo bueno de la base de datos que tenemos aquí delante, que no pasa igual en todas, ¿verdad? Es que está ordenada. Entonces, pues no sé si la última será la región de, a ver, Magallanes, Aysén, a ver, ¿dónde estaría la Antártica? La Antártica estaría aquí en Magallanes, ¿vale? Vale, Magallanes y también estaría aquí. Bueno, veis que, por ejemplo, aquí es curioso esto que pasa, ¿no? Porque resulta que, bueno, está más o menos ordenada. Es verdad que yo lo puedo ordenar también directamente sobre la tabla. Si yo ordeno aquí, desde esta tabla, no fuera de Geoda, sino aquí dentro de Geoda,
Yo puedo ordenar la tabla colocándome encima del nombre, donde pone nombre región, por ejemplo, y puedo hacer doble clic, ¿vale? Si hago doble clic, entonces selecciono por orden alfabético y como antes veíais que la región de Magallanes estaban de manera más o menos aislada, pues así de esta forma me aseguro pues que voy a tener todas las observaciones, todas las comunas, creo que es el caso, ¿no? Juntas y entonces, bueno, pues podría destacar esta región. Claro, si yo lo que quiero es, yo quiero dejar la parte sur del continente, por decirlo de alguna forma, y yo solo quiero aislar la Antártica, pues si es una única observación, puedo en este caso parece que sí, ¿no? Es la comuna de la Antártica, puedo seleccionar aquí. O como decía antes, hay otras formas de selección porque imaginad que no está tan claro el orden o que no sé, es una base de datos muy grande, o que quiero tener una completa seguridad de que todo lo que está y que no voy a tener estos saltos o no voy a tener problemas a la hora de la selección. Entonces, hay otras formas de seleccionar. Bueno, para quitar la selección, aquí en el menú superior, aquí en Table, pues puedo Clear Selection, puedo eliminar la selección. Entonces, la puedo eliminar así. También puedo eliminarla situándome en cualquier sitio aquí en el mar, ¿vale? En cualquier sitio que no sea mapa, si me coloco en cualquier sitio fuera del mapa, también quito la selección. Y como decía, si quiero seleccionar de una manera, digamos, matemática, o sea, que no tenga que hacerlo yo a mano con el teclado y sobre el mapa, ¿no? Pues no sé, imagínate porque sea una enorme base de datos o algo así y no me quiera yo equivocar. Entonces hay una opción también en Table que permite seleccionar, es lo que se llama Selection Tool. Aquí pues lo que pasa es que tenemos que ser bastante, vamos a ver, cuidadosos. Por ejemplo, aquí sería, bueno, si tengo una selección ya realizada, se trata dentro de la selección hacer una selección de la selección, diríamos como un filtro del filtro, ¿no? O incluso si quiero añadir a una selección, esta es una ventana que permite manipular de alguna forma, o sea, a lo mejor no es tan clara ni tan, no sé, estamos muy acostumbrados a Excel, a hacer estas cosas en Excel y claro, tener que hacerlo aquí, Geoda, no es tan directo como Excel, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, digo, bueno, quiero hacer una nueva selección, quisiera poder, no sé, seleccionar la región de Magallanes y la Antártica y demás, ¿no? Entonces, pues me va a preguntar que cuál es la variable de selección, ¿no? Y pues la variable de selección me voy a encontrar con que voy a tener un problema aquí. Y es que dentro de la variable de selección no van a entrar o no se encuentran a la vista las columnas que tienen nombres. O sea, este es un menú que me permite seleccionar, pero que me permite seleccionar, por ejemplo, valores. Por ejemplo, vamos a ver, aquellas regiones cuyo número de inmigrantes sea mayor que, y entonces eso sí me lo permite, porque tendría aquí la columna de inmigrante, ¿no? Y podría decir, por ejemplo, pues no sé, aquellas comunas, serían en este caso serían comunas, ¿no? Pues que tal es que el número de inmigrantes pues esté, no sé, entre 0 y 1000. Sería aquellas pues que tienen pocos inmigrantes en número, ¿vale? En número. Entonces, si yo le digo esto, va de 0 a 1000 y yo le digo selecciona este rango, veis que en la tabla he visto que se produce la selección. Entonces, estamos viendo que este menú permite seleccionar, pero no permite seleccionar por nombres. O sea, si quiero hacer la selección por nombres, salvo que haya algo que se me escape, me parece que hoy por hoy lo tengo que hacer a mano, ordenando y luego con mucho cuidado de seleccionar bien utilizando el teclado, la tecla Shift, ¿vale? Como habíamos hecho previamente. Y lo que sí que está bastante bien, esta nueva función es una función relativamente nueva en Geoda. Geoda está avanzando mucho en lo que son todas estas funciones de tratamiento de los datos. O sea, tradicionalmente Geoda ha sido siempre más torpe para este tipo de funciones porque se había encargado, o sea, es bastante más potente para lo que es el análisis de datos espaciales, la analítica, el análisis estadístico y un poquito econométrico. Entonces, bueno, sí que es verdad que desde ese punto de vista fue un programa pionero, pero ahora últimamente se está preocupando también de esta parte de datos. Entonces, este es un menú relativamente nuevo y bueno, pues vemos que tiene su interés porque desde luego si quisiéramos hacerlo a mano, también podríamos hacerlo. ¿Sabéis por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a quitar la selección
¿vale? Bueno, me puedo colocar aquí, como digo, en el mar y se acaba la selección, pero bueno, también podría hacerlo porque también puedo ordenar por la columna de inmigrantes. Por ejemplo, si hago doble clic encima, pues tengo las comunas de menos a más. Entonces yo podría decir, pues mira, hazme la selección desde 1 hasta 1000, ¿vale? Y entonces pues veo las comunas en donde pues hay menos de 1000 inmigrantes, ¿vale? Como digo, todo esto pues siempre pues, está sujeto a más errores, pero pues igualmente lo va a hacer, ¿vale? Van a quedar destacadas como en verde más fuerte. Y también lo podría hacer así. Lo bueno de trabajar sobre esta tabla, y como digo, insisto, no fuera de Geoda, sino dentro de Geoda, es que yo aquí sí que puedo alterar el orden y esto no me va a afectar luego al buen funcionamiento del mapa, ¿de acuerdo? Entonces, bien, es interesante que vayamos viendo también pues estas posibles funciones para hacer selecciones y demás. Otra cosa que también, ya desde hace ya un tiempo en versiones previas, tiene Geoda es la posibilidad de hacer algún cálculo. Es decir, yo aquí lo que tengo, no sé si recordáis, puedo quitar la selección una vez más y bueno, hay una columna que me permite ordenar tal y como estaba originalmente, que es el ID de los objetos, o sea, cada comuna lo considera un objeto porque es un polígono, ¿no? Y el ID es el campo indexado, que va desde 1 hasta el final. Entonces, bueno, pues por lo visto el mapa inicialmente estaba así ordenado y si queremos volver al orden inicial por algún motivo, pues podríamos, si tuviéramos esa columna creada, ¿vale? También veremos que la podemos crear desde Geoda. Pero bien, como os decía, ¿en qué consiste, no sé, este mapa o esta tabla de datos, ¿no? Estamos viendo que esta tabla de datos pues tiene datos de inmigración. Yo creo que el otro día también trabajasteis, hicisteis un ejercicio con esta base de datos, ¿no? Tiene los inmigrantes por comuna y luego tiene para cada provincia o para cada región, me parece que era para cada región, no lo recuerdo bien, sí, porque para cada provincia, ¿no? Sigue siendo el mismo valor para la primera de las regiones aquí, que es Maule, ¿no? Entonces, para la región del Maule, pues tendríamos el número total de migrantes, como veis aquí, ¿vale? Y cuando acabe esta región y aparezca Biobío, pues cambia el dato. Bien, luego tenemos la población residente, la población inmigrante. Esta distancia, la verdad es que no sé muy bien porque no venía definida. Hombres y mujeres era los migrantes que son hombres y las migrantes que son mujeres, un índice de masculinidad, el promedio de edad de los migrantes, la población menor, migrante, o sea, todo esto se está refiriendo a los emigrantes o a los inmigrantes, ¿no? Y luego las coordenadas geográficas X, Y. ¿Vale? Entonces, esta es la base de datos que tenemos. Si nosotros quisiéramos elaborar pues alguna tasa, ¿no? Pues podríamos hacerlo dentro de la ventana de Calculator. Dentro de Calculator, pues yo podría elaborar, por ejemplo, realizar cálculos. Esto, no sé si recordaréis del otro día, no sé si el otro día también hicimos algún cálculo. Podíamos elaborar, a ver dónde estaría aquí, en Table. Voy a cerrar esto, ¿vale? Se cerraría aquí. Y aquí en Table, ¿vale? Tendríamos la opción de Calculator. Calculator permite realizar distintos tipos de cálculo, ¿vale? Todavía es bastante simple digamos, esta función. Creo que el otro día ya la utilizasteis. Podríamos, por ejemplo, añadir una variable a la base de datos y crear desde una normal aleatoria, ¿no? Esto es como para determinados experimentos. A nivel empírico, pues no se suele utilizar mucho. Lo que solemos utilizar muchísimo, pues son los comandos de tipo univariante, porque, bueno, puede decir que una variable sea igual a otra, o que sea la negativa de otra, o sea, le cambia el signo a todos los valores, ¿no? O que sea la inversa, es decir, tome los valores de una variable y calcule uno partido por ese valor, saque la raíz cuadrada, los logaritmos.
¿no? Incluso que las remuestré si fuera necesario. Shuffle es lo que significa remuestrar o hallar la variable estandarizada, ¿no? Que a veces puede ser útil hallar una normal estándar o hallarlas en desviaciones a la media. Esto, por ejemplo, si habéis estudiado econometría, pues recordaréis que en algunos modelos econométricos pues puede resultar interesante transformar las variables del modelo de esta forma, ¿no? Y luego, como digo, otro menú que se suele usar mucho es el menú de combinaciones bivariantes, en donde yo pues añado una nueva variable y lo que hago es a partir de dos ya existentes, puedo restar una de la otra, puedo multiplicar una por la otra o dividir una entre la otra. Lo que no puedo hacer, como vimos el otro día, creo que lo estuvimos viendo, es cosas como más evolucionadas. Si yo, por ejemplo, quisiera sumar una más otra y multiplicar todo eso por no sé qué, tendría que hacerlo por etapas. O sea, todavía el realizar cálculos en Geoda, pues bueno, para cuestiones puntuales está bien, pero si quiero hacer cálculos muy complicados, no se recomienda, pues no sé, hacerlo aquí. Se recomienda pues hacerlo en una hoja Excel, abrir la hoja Excel. Eso sí, deberíamos de tener las coordenadas geográficas. Es más complicado, sin duda. Si tengo el fichero de BF, pues debería de usar algún archivo externo y con mucho cuidado no cambiar el orden de las filas y realizar las operaciones fuera. Los retardos espaciales, pues esto es una función específica de autocorrelación que ya veremos. Para las tasas también pues se contemplan distintos métodos para realizar tasas. Por ejemplo, esto está de moda ahora con el tema de las tasas, por ejemplo, de COVID. ¿No? En los temas epidemiológicos, en medicina en general, hay veces que hay unidades territoriales en donde hay cero casos de lo que sea. Por ejemplo, cáncer infantil, pues hay sitios y a lo mejor pues comunas o si no son muy grandes, si son pequeñitas, en donde no tiene por qué haber ningún niño enfermo. Entonces, bueno, pues ahí tendríamos un cero. Entonces, los ceros son siempre problemáticos y por eso, además de la tasa cruda, por así decirlo, que es la tasa, yo podría hallar otro tipo de tasas, lo que se llama el riesgo excesivo, o tasas basadas en criterios o en cálculos bayesianos, ¿no? O incluso estandarizadas, que en el fondo lo que hacen es suavizar el tema de los ceros y hacer como un cálculo de, dados los valores parecidos, ¿no? Los valores medios en el país o en la región donde me encuentre, ¿no? ¿Cuál sería el valor esperado para el número de casos de cáncer infantil? Es decir, por ejemplo, hay comunas donde tengo cero de verdad, ¿no? Pero dada la media de ese país o de esa región, ¿cuál sería el número de casos esperado? Entonces, es como que previamente hace un cálculo, lo que sería el valor esperado, y con las características de la comuna le asigna ese valor y realiza los cálculos como si tuviera el valor esperado en lugar de tener un cero. Bueno, esto es algo que ya lo veremos en su momento, pero que puede, como digo, para según qué temas puede resultar interesante. Siempre los ceros pues, son motivo de problema. Y luego hay también la posibilidad de realizar cálculos de tipo, con las fechas. Por ejemplo, esto es cuando tú te descargas una base de datos desde Internet y entonces pues las fechas vienen con un formato que no es a lo mejor el formato que a ti te interesa. Tú imagínate que tienes un formato que es pues 2021, que es el año, barra 01 barra 01, que significa 1 de enero del año 2021. Si yo lo que quiero es extraer el año, ¿verdad? Y quedarme solo con una columna que tenga 2021, entonces yo podría extraer el año de esa, según como esté guardada la variable, se lo puedo pedir, ¿no? También puedo extraer el mes, puedo extraer el día, ¿no? Esto Anselin lo explica, es como una cuestión de detalle, podríamos decir, pero también es interesante, lo explica en su manual, porque efectivamente muchas veces pasa. A mí, de hecho, me sucedió una vez, trabajaba con una base de datos de bicicletas en Madrid, o sea, estas bicicletas de alquiler para ir por la parte central de la ciudad, que ya hay muchas vías que son peatonales, que no se pueden, no sé si lo llamáis así en Chile, pedestrian en inglés, o sea, que no pueden pasar los vehículos, o si pasan es porque son personas residentes y siempre controladas por radar, si no quieren tener una multa, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, yo tenía una base de datos gigantesca,
que la tenía por días, o sea, no solamente a nivel de días, la tenía incluso a nivel de minutos. Cada 2 minutos tenía un dato. Para todas las estaciones sabía cuántas bicicletas se habían usado y cuántas estaban en stock. Y esto lo tenía cada 2 minutos. Entonces la información era enorme, era una sábana gigantesca y yo tenía las fechas, tenía el año, porque eran varios años encima, o sea, tenía el año, tenía el día, el mes, la hora y los minutos, ya los segundos no. Y entonces, bueno, pues claro, si yo quería extraer, ¿no? Quería extraer el año, quería extraer el mes, el día, la hora, el minuto, el segundo, ¿no? Pues podría hacerlo. Con este tipo de base de datos, yo es que quiero una columna donde solo ponga los años y quiero hacer media por años, o no, solamente ponga los meses y quiero hacer una media por meses o una media por semanas. Entonces, esto Geoda me lo permitiría hacer. También se puede hacer, por supuesto, en Excel, pero bueno, Geoda ya admite esta función. Como digo, esto está pensado para que sea posible en un futuro, si no alcanzar la versatilidad de Excel, pues casi. Creo que esto ya lo vimos el otro día, más o menos, con lo cual, bueno, pues repasar, dado que este tema de práctico nos vamos a centrar en lo que es la manipulación de los datos, o sea, previamente a hacer los mapitas, que digo yo, o previamente no sé, a representar pues gráficos y demás, nosotros tenemos que estar seguros de que la base de datos que tenemos es la que queremos tener, que está limpia, que no tiene problemas, ¿no? Y esto sí podemos, lo podemos hacer fuera de Geoda, pero no es muy recomendable, ya lo decía, porque podemos estropear el mapa. Entonces, bueno, pues por eso Geoda va incorporando cada vez más estas funciones. Y luego tendríamos lo que son las funciones GIS, que hasta hace muy poquito Geoda no disponía de ellas. Es decir, si tú querías hacer una función de tipo GIS, tú lo que tenías que hacer era irte a un sistema de información geográfica, o sea, un programa especializado, que era, o sea, externo totalmente, claro, y trabajar con el mapa desde ese programa. Y luego ya, cuando el mapa ya estaba perfectamente, el mapa me refiero en cuanto a lo que es el dibujo del mapa, ¿vale? Totalmente preparado y bien presentado y demás, entonces ya sí, ya lo podíamos traer a Geoda y hacer lo que es el análisis estadístico, que es para lo que inicialmente se hizo. Por ejemplo, aquí por ejemplo, una de las cosas que yo podría hacer es insertar las coordenadas geográficas. Yo creo que ya están insertadas, no sé si porque lo hicimos el otro día o porque ya estaban así por defecto. Si yo quisiera insertarlas, por ejemplo, puedo hacerlo, o sea, puedo, ya lo están, pero imaginaros que no lo estuvieran. Si yo quisiera insertarlas, podría hacerlo y lo tendría que hacer desde la opción de opciones, ¿vale? Desde el menú superior, en Options, hay una posibilidad, ¿no? Que sería, vamos a ver dónde está, Save Selection, no, Options es que a veces repite la opción de mapa. Me parece que lo que tengo es que a veces es un poco de lío. Tengo que iluminar el mapa, ¿vale? Tengo que iluminar el mapa, ¿vale? Aunque me voy a quedar aquí para tener la tabla a la vista. Y ahora sí, son opciones de mapa. Entonces, aquí efectivamente hay varias posibilidades que también están en el menú de tablas, pero hay una interesante, que es la de los centros de las formas, por así decirlo, o de las regiones, me gusta a mí mejor. En este caso no son regiones, son comunas. Entonces yo puedo añadir los centros medios y los centroides. Bueno, siempre me cuesta un poco ver la diferencia entre una cosa y otra, porque son dos cuestiones que tienen que ver con la geometría, con las matemáticas. Para los geógrafos, pues tienen mucha importancia, o sea, no son lo mismo una cosa que la otra. A efectos prácticos es que es muy parecido. No sé, por ejemplo, si yo quiero añadir, voy a añadir primero los centros medios y luego después voy a añadir los centroides, ¿vale? Entonces, si digo add mean centers, ¿no? A la tabla. Entonces, le va a llamar de esta manera. Eso sí, tenemos que ver que no coincidan con los nombres ya existentes, ¿vale? Le vamos a decir que bien, que de acuerdo, y los añade aquí. Entonces, si nos venimos aquí a ver qué es lo que ha hecho, ¿no? Y sobre todo a ver qué diferencias hay con lo que ya había, pues vemos que lo que había, por ejemplo, menos 70,91 en la primera comuna era la coordenada X. Aquí la coordenada es menos 70,95. O sea, es que la diferencia, si estos son grados, es a nivel de segundos, ¿no? Y aquí menos 35,35, pues es menos 35,33. Claro, alguno pensará si merece la pena atender a diferencias tan pequeñas, si todavía la diferencia fuera en un grado o en dos, ¿no? De hecho, si yo le pido ahora de nuevo, seleccione el mapa y le pido que me inserte
pero en vez de los centros medios serían los centroides, probablemente lo que hubiera ahí por defecto creados fueran los centroides, ¿no? Entonces yo lo puedo hacer, pero voy a ponerle un 2 para que no, en fin, para que se diferencie, ¿no? No se sobrescriba, es que si no se va a sobrescribir. Entonces me lo crea aquí y probablemente estas dos sean idénticas. Efectivamente, aquí eran menos 70,91, menos 70,91. Es decir, lo que teníamos generado previamente eran los centroides. Si yo no quiero las dos últimas, porque todavía las dos primeras que hemos añadido no son exactamente iguales, yo podría eliminarlas de la tabla. En la tabla está la opción de delete variables y entonces yo puedo pedirle, no sé si puedo pedir varias a la vez, creo, vamos a ver, creo que sí, puedo pedir que me elimine varias a la vez, en vez de ir una por una, ¿vale? Entonces ya estarían eliminadas y si quiero guardar las dos nuevas que he insertado, pues le tendría que dar a guardar. Y como digo, a mí a veces me cuesta explicar un poco esto de los centroides y de los centros, pues porque son conceptos muy, muy, muy parecidos. Entonces he buscado aquí en una página de internet, porque esto, bueno, es como una asignatura, ¿no? Que pienso de esto, una guía de estudio, o sea, debe de ser pues para gente de bachiller o algo así. Y lo que te dice es que en física el centroide, ¿no? El centro de gravedad y el centro de masas pueden, bajo ciertas circunstancias, coincidir entre sí, aunque los conceptos, conceptualmente hablando, son cosas diferentes, ¿no? Entonces, yo no sé si el centro, cuando hablamos de mean center, es el centro de gravedad o el centro de masa. El centroide está claro, centroide es centroide. Entonces, el centroide es como cuando, por ejemplo, tenemos un triángulo, pues sería la intersección de las medianas, ¿no? Y bueno, pues sería lo que llamamos el centro geométrico. Es un concepto geométrico y claro, pues depende de la forma del polígono de la región que estemos tratando, ¿no? Y luego cuando hablamos del centro de gravedad de un cuerpo, pues es el punto donde se encuentra aplicada la resultante de la suma de todas las fuerzas gravitatorias que actúan sobre cada una de las partículas del mismo. O sea, como estamos viendo, por eso antes vimos que las diferencias son muy pequeñas, ¿no? Y aquí lo que dice el centro de masa de un cuerpo se localiza en aquel punto en el cual, para cualquier plano que pasa por él, los momentos de las masas a un lado del plano son iguales a los momentos de las masas al otro lado del plano. Entonces, pudiera haber en algunos casos, o sea, a nivel matemático podríamos pues ver que, por ejemplo, aquí, como el martillo, como se trata de la masa y esta parte, la parte del martillo para golpear, es más pesada que la parte del mango, entonces creeremos que el centro no está en el centro, está más separado. Bueno, entonces este tipo de cosas pueden producirse también a lo mejor sobre un mapa. Y si yo necesito las coordenadas geográficas para no sé qué asunto, a lo mejor me puede interesar hilar muy fino. Pero, en fin, yo ya os digo que en los casos en los que nosotros en ciencias sociales utilizamos pues este tipo de instrumental, de análisis de tipo estadístico, econométrico, para geomarketing o para análisis de este tipo, similares, estas disquisiciones pues no tienen mucho sentido, ¿de acuerdo? O sea, o dicho de otra manera, da un poquito igual que tú selecciones el centroide o el centro mean center, que no sé si es el de gravedad o el de masa, tendríamos que buscar en el manual de Geoda para ver cuál de los dos conceptos es. Y como digo, quitando alguna excepción que pudiera ser diferente, efectivamente, pero bueno, en general, la verdad es que las diferencias que estábamos viendo pues son pequeñas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, esto es otra de las cosas que puede interesar cuando no estuvieran generados de manera explícita, añadir los centros geográficos. Bueno, como veis, estoy repasando cosas del otro día, pues porque algunos pues me habéis pedido en la retroalimentación en fin, o que fuera más lenta o que como son conceptos pues más complicados, pues que los repasemos más, ¿vale? Ahora ya sí que esto creo que es totalmente novedoso. Es decir, si yo, por ejemplo, quisiera
eliminar polígonos no necesarios, es lo que decía, imagínate que yo me quiero cargar la Antártica, o sea, porque yo no veo bien el país, tendría que hacer un zoom, es verdad, puedo hacer un zoom y podría verlo, pero si yo quiero realmente eliminar la Antártica, porque es que no voy a usarla, porque allí no vive nadie o por el motivo X, ¿no? Pues yo podría hacerlo de varias formas, ¿no? Incluso no solamente la Antártica, imagínate pues que también quiero eliminar pues las islas, ¿no? Entonces, yo lo primero que tendría que hacer es seleccionar todos aquellos polígonos que yo quiero eliminar, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor no siempre es fácil. Yo podría, por ejemplo, seleccionar todas las islas del Pacífico y entonces aquí se eliminarían pues todas aquellas, o sea, Isla de Pascua y otra más que estaba por ahí, ¿no? Y no sé si me dejaría con la tecla Shift seleccionar, no, hay veces que no me deja seleccionar sobre mapa varias a la vez, o sí, 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 efectivamente, ahora sí. O sea, podría seleccionar varias a la vez. Aún así, yo no me fío mucho, prefiero siempre comprobar sobre, mm, prefiero comprobar aquí sobre la tabla que realmente he seleccionado lo que quería seleccionar, ¿de acuerdo? Porque, pero he visto que sí, mirar, porque estaban estas dos islas, que son las que antes hemos visto en el Pacífico, seleccionadas, o sea, lo he podido hacer de esta forma. También lo puedo hacer como y la Antártica. Ordenando, como habíamos dicho, si yo tengo pues, unas columnas que sean muy claras, como en este caso, que tengo el nombre de la comuna, la provincia y la región, podría ordenar conforme a alguna de las columnas y seleccionar con la tecla, por ejemplo, sobre la tabla, con la tecla también Shift o con la tecla Control, como hacemos en Excel, y también me lo permitiría hacer. Sea como fuere, estas serían las observaciones que yo no quiero, no quiero. ¿Cómo las excluyo? Ya, yo aquí no puedo borrar, por ejemplo, sobre la tabla, pues no puedo borrar así, no me va a dejar primero, pues con una tecla pues de borrado. ¿Por qué? Porque no solo quiero borrar la tabla con sus datos, yo lo que quiero es borrar los polígonos del mapa. Entonces, lo tengo que borrar todo, todo lo que en todos los ficheros, ¿no? que componen el mapa, que son 4, al menos en los 3 primeros. El PRJ ya vimos que era un fichero de texto que contenía la información de la proyección, pero sí que en los otros 3 tengo que borrar todo rastro que tiene que ver con estos polígonos. Entonces, la manera más adecuada para hacer el borrado, por ejemplo, en este caso, que son poquitas las regiones que quiero borrar, pues yo lo que sugiero es que seleccionéis aquellas que queréis borrar porque lo que tenéis que hacer es seleccionar aquellas que queréis guardar. Entonces, hay que buscar la opción inversa, que existe la posibilidad de invertir la selección. Si invertir la selección es seleccioname todo, lo que no sea eso. También lo puedo hacer sobre mapa, con mucho cuidado, sin que tome ninguna isla indeseada, ¿no? Pero decir, esta forma de invertir selección también es interesante, porque como veis me deja fuera la Antártica y supongo que aquí en Valparaíso me va a dejar fuera las dos islas, la de Juan Fernández y la de Pascua. Entonces, una vez que tengo seleccionado a aquello que quiero aislar y que quiero guardar, lo tengo que guardar con un nombre diferente y como un mapa diferente. Esa es la clave para hacer esto. Entonces, yo lo tengo que hacer en Save, pero ¿dónde? Está la opción Save As y Save Selected As. Bien, en este caso es Save Selected As, porque lo que quiero es que me guarde aquello que está seleccionado. Y como veis, lo está sobre mapa y sobre tabla. Entonces le digo Save Selected As y me va a preguntar que cuál es el formato que le quiero dar a la selección. Porque me lo puede guardar como un fichero SHP, es decir, como un nuevo mapa, o podría incluso exportarlo con un formato DBF o con un formato CSV, en forma de hoja de datos que luego yo lo pudiera abrir en Excel y ya llevármelo aparte para hacer otras cosas. Si yo le digo que lo quiero guardar como SHP, o sea, porque yo le quiero dar un nombre distinto, ¿no? Por ejemplo, pues puedo llamarlo pues no sé qué nombre le podemos dar. Lo podría llamar, por ejemplo, como InMe, por ejemplo, y le voy a dar otro nombre, voy a llamar Map, ¿vale? Por ejemplo, que significa, es otro mapa, ¿vale? En realidad es muy parecido a InMe, como veis, solo que no va a tener ni la Antártica ni las islas, ¿no? Si yo le digo guardar, pues ya aparece aquí, le voy a dar este nombre, lo voy a guardar en, no sé, en este path, ¿no? En este lugar del disco duro y le voy a dar la misma proyección que tenía, a lo cual le digo que de acuerdo. Le digo ok, ¿no? Y aparentemente lo guardará, digo yo.
Me parece que sí, es que hay veces que no le doy bien a... Efectivamente, hay que esperar un poquito. Save successfully, si yo quiero estar segura de que, oye, pues lo ha hecho bien y tal, me vengo aquí y veo que efectivamente en mi map, ¿veis? Se han creado otros 4, en este caso serían 5, porque crea un nuevo archivo CPG que procede, que, bueno, es un archivo accesorio que tampoco tiene mucha importancia, pero como veis los fundamentales están, el DBF, bueno, el PRJ de proyecciones, SHP y SHX, ¿de acuerdo? Bueno, este archivo es que sirve luego para abrirlo desde Geoda, ¿eh? Pero ahora mismo no lo vamos a usar. Entonces, si yo quiero abrir ahora el nuevo mapa, lo puedo hacer, hombre, podría abrirlo encima de este, pero yo lo que recomiendo en estos casos, ¿verdad?, es salir del viejo y abrir el nuevo, ¿eh? Sobre todo, pues para evitar confusiones que pudieran ser. Entonces, para cerrar, le doy a Close, ¿no? Y si quiero abrirlo, pues tengo que volver a repetir la operación, decir que quiero abrir un archivo ESRI, ¿verdad? Y seleccionar InMiMap, ¿vale? Y entonces, pues tendría solo el mapa ya de las comunas que están en el continente, ¿de acuerdo? Bien, esto es otra cosa. Y ahora, por último, para terminar con esta primera parte de lo que es manipulación de datos, otra función GIS, porque pensad que lo que estamos viendo es un mapa, pero también son datos, de alguna forma. O sea, entra dentro del concepto de dato. Normalmente los GIS le llaman objetos, ¿no? Porque como vimos, los mapas podían ser polígonos, podían ser puntos, ¿vale? Bueno, pues serían eso, los objetos. Entonces, en este caso, imagínate que yo lo que quiero, ¿no? Pues es ahora decir, bueno, es que yo tengo las comunas, recordar, ¿no? Pero yo lo que quiero en realidad es un mapa, algo extraño ha hecho, no me lo ha guardado bien. Es que hay veces que no funciona muy bien esto. Qué pena. No sé por qué, la verdad. No me ha guardado el nombre de la provincia. A ver, nombre de la provincia, nombre de la región. De hecho, la región lo ha borrado totalmente. No sé muy bien por qué motivo. No sé si es un error de verdad o es porque Geoda no lo está... eh, veamos, a ver. Voy a mirar el DBF. Lo puedo, como decía, observar desde Excel y ver por qué lo borra. Es una pena porque, bueno, dice que está bloqueado porque lo tengo abierto desde Geoda, ¿no? Pero vemos que no lo ha borrado. Realmente está ahí. Lo que pasa que por algún motivo Geoda no lo visualiza. Como os comentaba, o sea, Geoda lo ha hecho bien, pero luego después cuando pido verlo como tabla, pues no lo veo bien, ¿vale? No lo veo correctamente. Em, bueno, entonces, pero están los datos, yo puedo ver que están, ¿de acuerdo? Eh, Prefiero no tocar, además de que, como digo, no lo podría guardar como DBF, ¿eh? Y bueno, pues hay que tener un poco de cuidado. Como veis, yo siempre compruebo todo o intento comprobar todo lo que hago, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque pues me puedo equivocar. Y luego porque Geoda, pues estamos viendo que es un programa que está bastante bien, pero es, vamos a ver, no sé por qué me dice esto. Geoda es un programa que está bastante bien, pero bueno, a veces tiene un poco sus errores. No sé si cerrando y volviendo a abrir me va a permitir verlo o no. Bueno, aquí hay algo que está chirriando. Abrimos en Geoda otra vez y bueno, abrimos en mi map, ¿no? Sabemos que tiene toda la información y por algún motivo no me deja visualizarla, pero está, ¿eh? Bueno, algo que sí que puedo hacer, aunque no lo vea, no vea los datos, ¿vale? No los vea bien, porque por algún motivo, como digo, a veces te oculta alguna información. Esto es un error, estas cosas habría que reportarlas, ¿no? O sea, ellos te piden, Luca Anselin te pide que si ves alguna cosa que esté mal, pues les escribas y tal, o sea que a veces da pereza, ¿no? Pero la verdad es que sí que voy a escribirles, les voy a contar un poco lo que pasa, ¿no? Y por qué uno no lo ve, aunque luego sí que está, porque lo hemos visto al abrirlo con Excel, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que estaba comentando es que como estamos viendo, el mapa es de comunas, pero yo tengo la información, aunque no la vea bien, pero está, de las provincias y de las regiones. Entonces, yo podría agrupar todas las comunas de una provincia, por ejemplo, y crear un mapa de provincias, porque ahora mismo, como digo, lo que tengo es un mapa de comunas, ¿eh? Cada una de estas
pequeñas celosías, pues es una comuna. Entonces, ¿cómo podría, por ejemplo, hacer este tipo de operación? Pues yo tendría que venir aquí a Table, y aquí hay una opción que es Aggregate, que es agregar, creo. Esperar un poquito, que no recuerdo muy bien si es Aggregate. No, hay varias opciones aquí de Table que están muy interesantes, pero en realidad la que tenemos que buscar ahora, que no sé muy bien por qué está aquí colocada, a veces, no sé, el que hace el programa tiene su propia mentalidad. Yo lo habría puesto ahí donde tabla porque en realidad es una función de tabla, pero bueno, mirad, no sé si lo veis aquí en Dissolve. En Dissolve es interesante. ¿Por qué? Porque me permite disolver los límites, pues por ejemplo, de unas regiones más pequeñas para crear un mapa de unas regiones más extensas. Por ejemplo, disolver los límites de las comunas para crear el mapa de las provincias, por ejemplo. Entonces, si yo le doy a Dissolve, pues me va a preguntar, ay, madre, choca con esto. Vamos a ver, ¿dónde puedo yo dejar? Aquí. Bueno, me va a preguntar que cuál es la variable que tengo que utilizar para disolver. O sea, si yo, por ejemplo, quiero hacer un mapa de provincias, pues la variable será la varianza, nombre de provincias. Si yo quisiera hacer un mapa de regiones, pues la columna clave para hacer la disolución sería la de regiones. Yo le digo, yo quiero un mapa provincial, luego ya veremos si lo quiero también. Entonces, la pregunta que me va a hacer es si yo quiero incluir en el nuevo mapa las variables que están aquí. Entonces, podría quererlas incluir, pero a lo mejor no todas. Por ejemplo, el ID, pues no tiene sentido porque es 1, 2, o sea, va ordenado de 1 hasta el final y servía para ordenar las comunas, pero realmente no tiene sentido sumar eso, ni multiplicarlo, ni nada, ¿no? Porque me va a preguntar que con qué método quiero hacer la agregación, porque al final lo que tengo que hacer es juntar, ¿no?, los datos de cada comuna para formar el dato de la región. Entonces, por ejemplo, los inmigrantes, pues me puede interesar. Como es el total de inmigrantes por comuna, pues digo, sí, esta sí, y quiero que por ejemplo, quiero que me hagas la suma, ¿no? ¿Por qué la suma? Porque cada comuna tiene los inmigrantes que llegan a esa comuna. Entonces, si yo quiero hallar el total de inmigrantes por provincia, debería de sumar los inmigrantes de todas las comunas. Entonces, le digo, pues vale. Luego después digo, a ver, inmigrantes por región, ¿no? Pues lo mismo. Bueno, en este caso no, porque en este caso no me interesa. Vamos a ver, en este caso todas las comunas tenían el mismo dato, todas las que pertenecían a la misma región. Si creo un mapa de provincias, todas las provincias de cada región van a tener el mismo dato. Entonces, en este caso, si le pido una suma, no me lo va a hacer bien. No sé si me va a permitir pedirle, por ejemplo, pues una media, average, ¿no? Entonces, a lo mejor en este caso me permite hacer una media. Es que no sé, yo creo que el método es general para todos. Entonces, me parece que no lo va a hacer bien. Si pongo average, va a hacer una media para todo. Y a lo mejor no es muy correcto. Cuando hay tantas variables, no sé si hacer los cálculos fuera o cómo, pero me da la sensación de que si yo pongo average, va a hacer una media de todo. Podemos probarlo solo con estas dos variables y ver qué es lo que hace. Le habíamos dicho suma para inmigrantes, veis que aparece average y va a sacar la media de todo, ¿vale? Entonces esto lo que indica es que a lo mejor tendría que hacer dos mapas, primero en uno de ellos, dos mapas iguales, ¿no? En uno de ellos pongo los valores que sean la suma, en donde venga bien que sea la suma, y en el otro pues pondría los valores en donde venga bien que sea la media. Y luego tendría que juntar esos dos mapas, que también veremos cómo puedo juntar dos mapas, ¿no? Entonces, si yo quiero hallar medias, por ejemplo, o perdón, sumas, que es lo que yo había dicho, ¿no?, que fuera la suma. Entonces, por ejemplo, la de inmigrante, pues no tiene sentido sumar toda la suma de datos iguales que van a ser iguales para cada provincia que pertenezca a la misma región. Entonces, esta, por ejemplo, pues no me interesaría. Entonces, para hallar la suma, me interesaría todas aquellas variables como la población residente, que tengo que sumar el agregado de toda la población por comunas, va a ser el de las provincias. Las proporciones no, porque las proporciones no tiene sentido sumarlas, son ratios.
Entonces voy a sumar 2 tercios más 4, yo qué sé, 4 quintos, es decir, porque serían números decimales, pero ¿qué significa eso? O sea, realmente no tiene mucho sentido sumar las proporciones. Esta de distancias, como no sabía lo que era, el número de hombres y de mujeres inmigrantes creo que sí tiene sentido porque son totales. Entonces, igualmente puedo sumar hombres y mujeres. Todo lo que son índices, pues según cómo estén hechos, yo creo que tampoco, como los que son promedios, la población que es menor o la población activa, si son todo datos agregados, pues podría igualmente sumarlos, ¿no? Y decir, pues yo no puedo seleccionar varios a la vez. Aquí tengo que ir uno por uno, ¿no? Entonces tendría que ir a la menor, tendría que ir a la mayor. Estas son índices de dependencia. Hay que conocer bien las variables, claro, para saber si tiene sentido. Esto sería la longitud de la forma de las comunas, no tiene sentido sumarla, porque eso no va a ser la longitud de la forma de las provincias, va a ser superior. Lo que sí que podríamos, por ejemplo, sumar son las áreas. Las áreas son la superficie territorial. Entonces, la suma de la superficie de las comunas sí que me va a dar la suma o sea, el total de la superficie provincial, ¿no? Digamos, lo que es el área. Y luego ya es que el resto de datos, pues no, yo creo que no tiene mucho sentido sumarlos. Con lo cual, pues lo dejaríamos así, diríamos haz una suma, ¿no? Y disuelve. Hay que esperar un poco. A veces se puede colgar, pero bueno, muchas veces no, solamente es cuestión de esperar un poco y ver si lo hace, ¿eh? Porque es una operación que le cuesta. Tened en cuenta que son muchas o bastantes comunas las que tiene que eliminar para crear las provincias. Y otras veces, pues la verdad es que no, es que hay que volver a repetir, porque no nos permite, por algún motivo, se atasca y entonces hay que cerrar y volver a abrir, ¿no? Que es lo que pasa, yo creo, ahora, porque está tardando quizá demasiado, no lo sé. Es verdad que hay que tener un poquito de paciencia porque es una operación, como digo, bastante extensa, ¿no? Pues mirad, la paciencia todo lo alcanza, ¿veis? Ya hemos llegado aquí. ¿Qué aparece aquí? Me dice, mira, yo ya lo he hecho. Ha tardado, lo ha hecho, dice, pero ahora tienes que darle un nombre al nuevo mapa, claro. Entonces, el nuevo mapa puede ser un mapa shape, ¿vale? Perfecto. Y en vez de llamarle, le vamos a llamar INMIPROV, que es decir, es el mapa de migraciones, pero por provincias, ¿vale? Y le decimos guardar de acuerdo a las proyecciones y en OK, pues guardará el mapa de las provincias. También aquí va a tardar. No sé si le he dado al OK o no. Sí le he dado. O sea que, como antes, pues va a tardar en hacerlo. Vale, pues ya está, guardado. Entonces aquí, vale, decimos que nos vamos, bueno, podríamos seguir, como digo, pues avanzando y podríamos decir, bueno, pues ahora vamos a hacer un nuevo mapa de provincias, podríamos hacerlo, ¿no? Un nuevo mapa de provincias, pero ahora todos estos voy a echar todos a la izquierda, ¿no? Se quedan como aquí abajo y ahora yo lo que voy a hacer con el nuevo mapa es hallar los datos, pero que son medias. Por ejemplo, todo lo que es proporciones, ¿vale? O lo que son índices, pues lo que tiene sentido es hallar la media, ¿no? Y decir, por ejemplo, pues hállame la media de la proporción de inmigrantes, hállame la media del índice de masculinidad, no sé, de las edades, creo que es un índice de edad media, ¿no? De la población activa, de dependencia, de los menores, de los mayores, ¿no? Los años de escolaridad, pues la suma no tiene sentido, sería como una media de años de escolaridad. Y ya está, porque ya realmente el resto no tiene mucho sentido. Entonces, ahora con media le pido de nuevo que disuelva. Entonces, ahora lo que pasa es que me va a crear un mapa de provincias otra vez. ¿Vale? Pero lo que va a cambiar en este nuevo mapa, por eso le tendremos que dar un nombre diferente, ¿no? Lo que va a cambiar es ahora las variables, que las variables van a ser las de antes, pero con un cálculo diferente. Las va a calcular, las va a agregar,
pero mediante una media. Y entonces el objetivo que tendremos es juntar un mapa con el otro. Bueno, en realidad el mapa es el mismo, lo que nos gustaría hacer es unir a uno de esos dos mapas, ¿no? Los indicadores nuevos. Eso es lo que tendríamos que hacer, que se puede hacer también. Es otra de las nuevas funciones que permite hacer Geoda. A ver si ya, pues hemos visto que tarda lo suyo. Vamos a seguir teniendo paciencia y, y esperar a que lo haga. ¿Vale? Entonces ahora ya le digo es reshape y le digo guárdamelo, era inmiprof 2. ¿Vale? Entonces lo que yo voy a querer, le llamo 2 porque lo que voy a pedirle es que dentro de inmiprof yo le añada las variables del 2. O sea, los mapas van a ser iguales, ¿vale? Pero las variables ya sabemos que no. Entonces le damos a guardar y le damos a guardar. Bueno, entonces, ahora ya sí que no queremos hacer más cosas y entonces lo que vamos a hacer es cerrar este mapa, ¿vale? Y vamos a abrir el INMIPROF, el de las provincias, el primero, ¿verdad? Entonces, el primero, INMIPROF, lo abrimos y vemos que ahora las divisiones son provinciales, son más pequeñas. Podríamos a lo mejor pedir aquí, no lo sé, con un color diferente o a lo mejor la opacidad. No sé si la opacidad me va a permitir verlos algo mejor, pues no lo sé. A ver, pues no, la verdad es que no hemos solucionado mucho. O por ejemplo, yo no sé si se advierte bien, yo creo que sí se advierte, ¿no? Incluso aunque le pidamos un color amarillo, es que va a pasar. Pero ahora, ya está. Como el borde está en verde, sí que vemos que estos son las provincias, ¿vale? Las comunas eran más chiquititas, ¿no? Luego después lo vamos a ver de manera superpuesta, pero ahora en principio vamos a ver la tabla. La tabla es ahora muy importante. Vamos a ver, la tabla, ¿qué es lo que tiene? Tiene los totales, ¿vale? Tiene los totales y vamos a ver qué es lo que tiene aquí. Bueno, aquí lo que ha hecho es sumar, una vez más hay algunos en blanco, ¿vale? Que no sé qué región, qué provincia será. O sea, alguna provincia que esté por acá, ¿vale? Pues no, estas son algunas que han quedado mal asignadas. Esto debe de ser por el problema que teníamos antes en blanco, me cachis. Pues no lo ha hecho bien. A ver, Antofagasta estaría bien, sí, pero claro, luego quedan otras. A ver, Arauco, Arica, aparentemente sí, pero luego no sé por qué estas quedan así. Es una pena porque la verdad es que es una extensión bastante amplia, ¿no? Vemos que por algún motivo esto no ha funcionado bien. O sea, la función es esta, ¿de acuerdo? Y hay algún problema o bien con el propio Geoda o bien con el mapa, que a veces puede ser. Puede ser que el mapa ya viniera con algún tipo de deficiencia. Claro, estas cosas pueden suceder. Es una de las cosas que hacen como más tedioso el análisis espacial, cuando te das cuenta de que, pues, bueno, no sé, algo no funciona y no lo puedes arreglar desde el propio software, porque el software, pues claro, no es un sistema de información geográfica potente, porque un programa así pues te podría costar pues como $6.000, ¿no? Más o menos, entre pitos y flautas es lo que te va a costar un programa así. Entonces, pues claro, el precio de tener un programa más sencillo, pues es un poco esto, ¿no? Que nos está pasando. Pero bueno, yo podría intentar ver por qué nos está pasando esto. Probablemente sería porque aquellas que estaban en blanco es que realmente las ha juntado como una región aparte y bueno, y las que no estaban en blanco pues las ha agrupado, pero claro, igualmente lo mismo no las ha agrupado bien, porque estas que están en blanco deberían de haber sido agrupadas en otro lugar. Suponiendo que estuviera bien agrupado, ¿no? Como digo, voy a revisar este mapa e intentar cambiarlo
para que tengáis un mapa más correcto de Chile, que podáis hacer esto de una manera que os salga bien, ¿de acuerdo? A ver si para el ejercicio de hoy intento encontrar un mapa que esté mejor elaborado, ¿no? Por algún motivo este pues no nos ha ido bien. Entonces, a ver, como os decía, yo aquí lo que tenía era las sumas. Si yo quisiera agregarle las medias, esto estaba en el otro mapa, ¿no? Entonces, ¿cómo se agregan datos a una tabla de datos, o sea, a un mapa, ¿no? Que proceda de una fuente externa? En este caso, imagínate pues que yo tuviera otros esto, pues no sé, bases de datos o lo que sea en Excel o en cualquier otro formato. En este caso es en el mismo Geoda. Bueno, por ejemplo, como es en el mismo Geoda, además es el mismo mapa, o sea, es que realmente sería como pegar a la derecha, ¿no? Yo tengo que ir a Table y en la opción agregar, aggregate, me va a permitir, perdón, en agregar, a ver, no, en agregar no, disculpa. Esto es la opción merge. Merge es como juntar, fundir, ¿no? Entonces, en merge me dice primero cuál es la tabla externa donde se encuentran los datos que quieres añadir a estos datos. Entonces tendré que buscar esta que es el shape que se llamaba INMI 2, ¿vale? INMIPROF 2. Le digo, pues aquí. Te va a decir, mira, INMIPROF 2 tiene estas variables. ¿Cuáles son las que quieres incluir? ¿No? ¿Quieres incluirlas todas? El nombre de provincia y el AG este count, no. Pero aquí sí que querría añadir todas las demás. Entonces, puedo, por ejemplo, decir, si quiero añadirlas todas y luego quiero quitar la selección una por una de las repetidas, diría yo solo quiero estas de aquí, ¿no? Entonces, me voy a preguntar que cómo quiero hacer la fusión. ¿Quiero hacer la fusión por orden? Si yo estoy segura de que el mapa 2 es idéntico al mapa 1, que probablemente, ¿verdad? Pues le diría, pues sí, tal cual, pégalo. Es muy arriesgado, porque a veces no pasa así. Entonces yo debería de a lo mejor elegir un valor, un campo, una columna que sea común y que por tanto permita hacer la fusión con esa columna índice. Por ejemplo, sería el nombre de la provincia. El nombre de la provincia de la tabla actualmente abierta en mi prof y el nombre, en este caso, de la provincia de la tabla que queremos importar, ¿no? Cuyos datos queremos importar, va a ser lo que me va a servir para hacer la fusión, ¿no? Si le digo adelante, ¿vale? Pues en principio la fusión se ha hecho correctamente y claro, como también por desgracia en INMI 2 vamos a tener esta parte que no tiene, que está mal elaborada, pero todos los demás datos no hay ninguno en blanco. Si yo tuviera alguna, por ejemplo, alguna de las regiones tuviera algún signo raro que estuviera bien en una tabla y mal en otra, ¿no? Por ejemplo, o alguna ñ o alguna tilde, pues si yo veo que queda algún dato en blanco es que las dos columnas no están, o sea, los nombres no coinciden por algún motivo. O sea, los nombres me refiero de las provincias que son iguales, o sea, por ejemplo, que Choapa pues se llame Choapa, o sea, y no se llame, pues en vez de con una H, con una, como sería en vasco TX o algo así, ¿vale? Que podría pasar, aquí en España pasa mucho con esto, o sea, pues si se escribe en español lo ponemos como Choapa, si lo escribimos como en euskera, en vasco, pues habría que poner TX, Choapa, claro, no casaría, no encajaría bien si en una fuente estuviera esa provincia escrita de una manera y en otra fuente, en otra base de datos de otra. Una forma de ver que todo ha quedado bien es comprobar que no hay huecos en blanco, ¿de acuerdo? Quitando esto de acá, que en fin, que fastidia un poco. Como digo, voy a buscar un mapa que esté en mejores condiciones y que no tenga estos errores. Lo importante ahora no es que el mapa esté bien o esté mal, sino que hayáis comprendido cómo se pueden fundir dos tablas dentro de Geoda correctamente, cómo se pueden agregar los valores, o sea, los datos de las comunas a las provincias, ¿vale? Y luego, otra cosa que también, bueno, lo que tengo que hacer es guardar, ojo, ahora yo guardaría en mi prof, ¿vale? La otra queda fuera, queda externa y ya está. Y luego, otra cosa que también es interesante es cómo puedo añadir un mapa a otro mapa, o sea, superponer. Nosotros vimos el otro día, y ya con esto acabaría, que yo podría poner por detrás un mapa base. ¿Os acordáis? El mapa base es el mapa está trabajando, sí, que está guardando, ¿vale? El mapa base yo os dije, mirad, no es un mapa de verdad,
sea, realmente es un dibujo que está detrás porque estamos conectados a Internet, si no, no podría. Se conecta con un servidor y como tiene las coordenadas geográficas y tiene la proyección, pues yo puedo ver correctamente el mapa de Chile en su contexto, ¿no? Por ejemplo, usando un formato clarito, sencillo, pues como el Cartolite, pues estamos viendo que efectivamente Chile está en Chile y no está en otro lugar del mundo, en mal colocado, ¿vale? Ni en mitad del océano. Entonces, una vez que tenemos el mapa base nos deja hacer muchas cosas, pero es verdad que muchas veces nos interesa pues, abrir dos mapas shape, ¿vale? Uno dentro del otro. Incluso algo muy común, ¿no? Que sería un mapa de puntos que se ponga encima de un mapa de polígonos, ¿no? Y poder ver, por ejemplo, esas localizaciones que son puntos sobre los polígonos. Pero yo también puedo abrir, en teoría, no sé si Geoda me dejará en esta versión, pero en teoría en cualquier GIS yo podría abrir también un mapa de polígonos, por ejemplo, y aquel que yo tenía de las comunas, que este ha salido de ese, ¿no? Yo podría abrirlo, por ejemplo, y meterlo aquí dentro. Pues en teoría sí, pero ya no debo de hacerlo con File, New o Open, no existe esa opción. O sea, la opción para, como tengo un mapa abierto, si quiero poner otro superpuesto, tengo que seleccionar esta opción, que es Add Map Layer, que significa añade una capa de mapa. La capa no es más que un archivo, o sea, bueno, un archivo, los 3 archivos como mínimo que componen un mapa. Entonces, si yo le digo Add Map Layer, me va a decir que cuál es el nuevo mapa que yo quiero superponer. Entonces, aquí le digo, pues quiero que sea de formato SVG, ¿verdad? Entonces, me vengo aquí y le digo, mira, quiero que me superpongas pues el InMap, que era el que tenía las comunas, ¿no? Y entonces, pues, le digo que de acuerdo y aparentemente no ha hecho nada. Sí, aparentemente sí lo ha hecho, pero el InMap está debajo del InMiProf. Entonces, claro, como son polígonos, si fueran puntos, pues sería más fácil de observar aquí sobre mapa. Pero bueno, yo puedo cambiar y poner lo que está debajo encima, ¿vale? Claro, al ponerlo encima, a no ser que haga transparente lo que he puesto encima, no puedo ver lo que está debajo. No sé si la opción de transparencia existe. Sería, por ejemplo, Only Map Boundary, que significa solo ver los bordes. Entonces, no sé si esta opción me permitiría hacer lo que yo quiero o no. Ya digo, si esto en lugar de ser un... Es que está trabajando, se ha quedado ahí. Yo creo que este mapa es que le pasa algo, porque tarda demasiado Geoda, no es un mapa gigantesco ni mucho menos, como para que tarde tanto. Y tarda muchísimo. Que decir, yo he trabajado con muchas más observaciones que las que hay aquí y va mucho más rápido. O sea, yo pienso que es que este mapa tiene algún tipo de problema y por eso tarda tanto en hacer todas las operaciones, no lo sé. Lo veo muy inestable. Y esto, lo que estaba comentando es que existiría la opción, como digo, creo que las nuevas opciones de Geoda me permitía hacer transparente, o sea, que no se viera en gris. Entonces, si yo solamente veo el borde, ¿vale? Diríamos el borde este negro que está aquí y la parte gris es transparente, yo podría ver debajo el de las provincias, ¿no? ¿Vale? O incluso poner el de las provincias encima y al revés, que sea transparente el de las provincias y poder ver las comunas debajo. Parece que ya se ha cansado y que me ha echado. Esto si queréis lo podemos dejar ya para el próximo día. A ver, sí, pues mirad, sí, es que tarda mucho. Ya os digo, este mapa le pasa algo porque no es normal que tarde tanto en hacer esta operación. Pero bueno, veis cómo estoy viendo los dibujos de las comunas, ¿vale? Y a ver, y quedaría, por ejemplo, sería, no me deja seleccionarlo porque está la comuna encima, ¿no? Y yo podría incluso, ahora mismo, por ejemplo, si yo digo InMiProf y lo cambio, no, lo que estoy viendo son las provincias, ¿verdad? A ver, sí, lo que estoy viendo son las provincias. Y lo que debería de hacer transparente, me parece que no sé si me deja o lo tengo que hacer aquí mismo, es que no lo sé. No sé si me outline, sea, a ver cómo dice aquí, fill opacity.
con los dos polígonos va a resultar un poco extraño. Esto haremos algún ejercicio más, muchos más, por supuesto. Lo haremos con puntos, que con puntos pues tiene más sentido también, ¿no? Pero bueno, pudiera tenerlo también aquí. Fill opacity for category, no lo sé si es así, a ver. No, es lo que queríamos antes, pero no lo hace muy allá, porque no me lo deja totalmente transparente. Fill color, y fill color es solamente dar un color. El otro día ya lo estuvisteis haciendo. Outline color for category, set display precision, use scientific legend. Nah, no me va a dejar. No me va a dejar. Y si coloco esto encima, como le he puesto transparente, claro, eh, pues es que no se va a ver. Only map boundary, outline visible. Vale, entonces ahora vemos todas las comunas, pero no vemos, no sé si, no me va a dejar poner transparente. Bueno, puedo desde luego no verlo, pero si no lo veo es como si no estuviera, claro. O sea, como silenciarlo. En fin, que no me ha salido muy bien. Qué raro, el año pasado sí que pude verlo. Set highlight, clear highlight, change associate line color. ah, no sé. Y aquí, pues debería de ser solo only map boundary. No sé si a lo mejor quitando outline visible, pues no, la verdad es que no me permite. Si lo quisiera eliminar, pues bueno, en Remove eliminaría la capa que yo haya seleccionado. En teoría podría abrir varias capas. E incluso lo que vamos a ver el próximo día, espero que ya con un mapa más en condiciones, que no tarde tanto y a lo mejor con puntos, ¿no? Es que yo puedo hacer operaciones combinando los dos mapas. ¿Vale? Como digo, aquí con estos dos no tiene tanto sentido. Imaginaros, por ejemplo, que yo hubiera puesto encima del mapa de las provincias, en vez de haber puesto el de las comunas, pues hubiera puesto, pues por ejemplo, una base de datos externa diferente. Entonces yo podría sumar el número de, por ejemplo, imaginaros una base de datos que sea de puntos, ¿no? Que sean pues personas que no sé qué y tienes localizadas a las personas o fueran empresas que no sé cuántos. Entonces yo podría contar el número de empresas que está dentro de cada comuna y podría añadir ese dato al mapa de la comuna. Es decir, ese tipo de operaciones son las que nos quedarían por ver para el próximo día, pero bueno, casi prefiero ir más lento para que vayáis interiorizando estos conceptos y estas operaciones, porque en realidad esto es como el equivalente a contar, a multiplicar, a sumar, pero trabajando con mapas. Son maneras de operar con mapas. Y bueno, pues ahora os voy a dejar un ejercicio sencillo con la primera parte, que es un poquito de resumen de lo que habéis hecho previamente y, y donde os voy a pedir que calculéis algunos índices o algunas tasas, ¿no? Índices de participación o índices de función, como vimos el otro día en teoría, tasas, ¿no? Con ciertos mapas. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada más.